Sangre para el dios de la sangre. Capítulo 30. Campamento de verano. Su mundo era oscuridad y sangre. El fluido de vida de color carmesí y la oscuridad desconocida que lo abarca todo, como la que podría inducir la locura incluso en los hombres más tenaces. ¿Estaba viajando por las aguas del Estigia? Había alcanzado el círculo de Samsara y su camino era uno que conducía a la condenación. Su respiración parecía no traer oxígeno a sus pulmones, pero en este estado actual era como si eso no importara. Y entonces, comenzó a hacer eco. Un ritmo específico que era similar a muchos, pero diferente a todos, era la melodía familiar de su corazón latiendo, de la sangre que corría por sus venas, alimentando su cuerpo, obedeciendo incuestionablemente su voluntad. El canto de la vida y la muerte. Su canto de vida y muerte. El vampiro se preguntó cómo se las había arreglado para meterse tan profundamente en su propia mente. Anteriormente estaba esperando en su habitación la escolta de la policía de regreso a su avión, donde estaría constantemente bajo la supervisión de agentes hasta que pusieran un pie de regreso en Japón, donde muy probablemente Aizawa-sensei lo estaría esperando, con los ojos listos. En caso de que su temperamento se encendiera. Ya podía verlo, la expresión molesta y enojada de su maestro de salón mirándolo por esto. Podrías entender cómo podría ser difícil entrar en el estado zen y meditar durante tiempos tan difíciles. Sin embargo, estaba bastante claro que Izuku no estaba en su habitación por decir. Su cuerpo físico probablemente estaba allí, pero su mente estaba en lo más profundo de sí mismo. Su entorno comenzó a cambiar a medida que su lucidez tomó el control y pronto Izuku se encontró en el salón de baile, que era la parte más interna a la que tenía acceso en su mente. Más retratos decoraban las paredes, las nuevas incorporaciones ya estaban completamente integradas y a la espera de su llamado. El trono incompleto se terminó aún más, pero ese detalle fue menor cuando registró el cambio más reciente, que también tenía que ver con el trono. Era una plataforma que se levantó justo en el medio del salón de baile, ascendiendo al trono cerca de la jaula que albergaba a la bestia interior. Uno podría no darse cuenta, pero los ladrillos que daban forma a las paredes también habían cambiado, sus patrones en espiral ahora también se hacían visibles en el suelo pulido bajo sus pies, su intrincado diseño cruzado negro-rojo que conducía a la plataforma, casi como sangre y sombras. Fueron el fundamento de este trono. La jaula de la bestia interior estaba abierta, pero Izuku aún podía escuchar el suave ronroneo de su lado salvaje proveniente de los confines del frío metal que formaba la jaula. Era un asunto curioso para él, considerando que sus impulsos siempre pedían liberación, que los dejaran salir de la jaula. La oportunidad estaba delante de la criatura, sin embargo, detuvo su alboroto por alguna razón. No, eso no es. Está siendo refrenado por otra cosa. Un gruñido de satisfacción abandonó los confines de la jaula, seguido por una risa femenina. El vampiro frunció el ceño por un momento, pero aún así optó por comprobar la situación. Tal vez me volví loco por toda la sangre ingerida. Reflexionó, tomando los escalones que giraban en espiral alrededor de la plataforma elevada y lo llevaron a la parte superior de la misma, cerca del trono sin terminar. Podía verlo, pero al mismo tiempo no vio nada allí. Era simplemente la jaula y sus instintos, pero era como si una mujer estuviera allí, calmando la locura interior con un toque lleno de franqueza, similar al de una madre que apacigua a su hijo rebelde. Cuidado, pequeño punk. Todavía puedo darte un puñetazo. Era una voz llena de alegría. Alguien a quien no le molestara la gravedad que implicaba la situación, casi como si todo fuera un simple paseo por el parque. Izuku no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué está pasando? Oh, el gran jefe vino a hablar contigo. Mejor responde rápido, Chucho. Ya tenemos la respuesta, solo necesita comprender la verdad que se encuentra más allá. Mierda rebelde, comentó la voz femenina, divertida. Izuku esperó, preguntándose si realmente sucedería algo. Cuanto más miraba el interior de la jaula, más crecía su tensión. Fue un truco de su mente. ¿Qué está pasando? Puedes mostrarte ahora. Habló en voz alta. Siguieron unos momentos de silencio hasta que una risa se hizo eco una vez más. ¡Guau! Hablando de sonido rígido. No es de extrañar que pueda contenerte, eso es un control estricto sobre la correa. El gruñido de su inquilino sonó por un momento antes de detenerse.
No hables como si fueras algo más grande que un espectro, fantasma fallido del pasado. Primero, grosero. En segundo lugar, no puedes sonar grandioso cuando ni siquiera puedes organizar tu mierda, chico. Me gustaría participar en la conversación que sucede en mi propia mente, muchas gracias. Advirtió la voz de Izuku, sus ojos se estrecharon. Su mano derecha se apretó, cadenas oscuras traquetearon dentro de la jaula mientras tentáculos de sangre emergían de las paredes, listos para atrapar cualquier cosa dentro. Espera, ¿no puedes sentirme? La voz femenina sonaba genuinamente sorprendida. Todavía tenemos que llegar a un acuerdo completo entre nosotros. El reconocimiento está lejos de la verdadera aceptación. Nos volvemos completos en ocasiones, él te siente, pero por ahora solo yo puedo interactuar verdaderamente contigo debido a tus circunstancias únicas. ¿Por qué solo yo, sin embargo? Todavía tengo que encontrar la respuesta. Puede que tengamos dominio sobre la vida, pero no somos omnipotentes, ni carecemos de límites. Izuku gruñó, molesto por solo ser capaz de captar susurros de esta voz femenina mientras escuchaba a su lado salvaje tener una conversación completa con él, casi como si hubieran cambiado de identidad y él se hubiera convertido en la irracional bestia salvaje. Lo que fuera que estaba pasando dentro de su mente, lo había llamado por una razón. Ninguno de los factores peculiares anteriores había logrado algo como esto, sin embargo, después de que el vampiro tomó la sangre de All Might, algo había cambiado. Miró alrededor del salón de baile, sus ojos encontraron de inmediato el retrato que albergaba el factor peculiar del prohéroe, pero sus preguntas aumentaron aún más cuando vio la pintura. Era una pintura extraña. A primera vista, era simple y estilizado similar a un vórtice que acumulaba energía en su centro. Sin embargo, a diferencia de sus muchos otros retratos, la pintura parecía estar viva, a falta de una palabra mejor. El vórtice de energía parecía estar moviéndose activamente, acumulando poder, pero también parecía estar estático. El factor peculiar era algo acumulativo, pero también había un indicio de algo más allí, muy parecido a... El vampiro parpadeó, sintiendo un extraño tirón en la pintura. Un vínculo confuso y extraño que estaba tratando de establecer entre él y otra persona, pero el vampiro dudaba en permitir que ocurriera esta extraña conexión. Apartó los ojos del cuadro, volviendo su mirada a la jaula de su inquilino. La presencia de antes estaba ausente, dejando solo a la bestia interior para que Izuku se ocupara. El adolescente se acercó a la jaula de la fuerza de voluntad, observando que su lado salvaje aún permanecía pacíficamente dentro sin necesidad de que él lo indicara. ¿Qué está pasando? ¿Quién estaba allí? Sus preguntas fueron recibidas con un resoplido ridículo de la bestia. Maestro, usted sabe la respuesta a esa pregunta. Solo necesitas confiar más en ti mismo. El adolescente vampiro entrecerró los ojos, pero permaneció en silencio. ¿Por qué estoy aquí? Su pregunta no fue respondida con palabras. La bestia interior simplemente levantó la cabeza y señaló la pintura. La falta de una respuesta hablada hizo que el vampiro pensara, tratando de descubrir su desordenado estado actual en la vida. Reflexionó durante un rato, dando vueltas alrededor del trono sin terminar en sus cavilaciones. XXX. XXX. Al abrir los ojos de repente, Izuku ya no se encontró tan solo en su habitación. Había un policía en el suelo, el hombre se esforzaba por levantarse y no parecer tonto. Detrás de él había un grupo de unas 5 personas, todas ellas con uniformes de policía y listas para someter a Izuku en el segundo en que el vampiro intentara salirse de control. Inclinó la cabeza de manera inquisitiva, preguntándose por qué uno de los policías estaba en el suelo. Lo asustaste allí, Midoriya-san. No te preocupes, no estás en problemas. Dijo uno de los oficiales mayores en un tono mesurado, con los brazos cruzados sobre el pecho y mirando al grupo. Tal vez él era el capitán del grupo, su pecho estaba decorado con un elegante juego de alfileres y el vampiro podía ver los bordes de las insignias decoradas en sus hombros. Izuku asintió, lamiéndose los colmillos y levantándose de su asiento en la cama. Se movió lentamente, tratando de tranquilizar a los oficiales para que no saltara repentinamente y les desgarrara el cuello, yendo a recoger su equipaje. Todo lo que era suyo estaba empacado, la mayoría de las bolsas pesadas contenían regalos para Mei.
El grupo mantuvo su distancia de él, contentos de verlo hacer el trabajo pesado. Evitó usar su control de sombras, consciente de que cualquier uso no autorizado de su peculiaridad probablemente resultaría en un conjunto de esposas supresoras de peculiaridades en sus muñecas y algunos empujones alentadores para que se moviera correctamente. Preferiría evitar tal dolor y vergüenza, así que el vampiro se contentó con llevar sus cosas él solo. Lo escoltaron al aeropuerto de Island, considerándose afortunado de que pocas personas le prestaran atención. Teniendo en cuenta el daño y la invasión del refugio tecnológico que se permitió fácilmente, los muchos científicos, ingenieros y técnicos del lugar estaban más ocupados con el control de daños y las reparaciones. Eso sin mencionar a los que estaban preocupados por la situación financiera del lugar. Era un asunto preocupante, pero a los accionistas que invirtieron en el lugar no necesariamente les importaría lo que pasó, solo que sus inversiones no estaban dando sus frutos. Bueno, era un asunto preocupante, pero estaba desviando la atención de él, por lo que Izuku no pensó mucho en eso. Su mente estaba más preocupada por Melissa. David había pasado por un chequeo y estaba prácticamente bien, su letargo de la noche anterior solo fue causado por los inconvenientes del uso continuo de las peculiaridades de Sam siendo retraído tan repentinamente. Las peculiaridades eran casi similares a las drogas, por lo que la parada repentina había sido un poco impactante para el sistema del inventor. Nada que algunos líquidos y reposo en cama no solucionen. Melissa, por otro lado, se había lastimado mucho más. La intervención de Izuku y el uso experto de ambrosía ayudaron a curar el daño causado por la barra de metal que perforó su pecho, pero había perdido una cantidad considerable de sangre antes de su llegada, y el daño había estado bastante cerca de su corazón. El vampiro confiaba en su recuperación, pero le dolía el corazón que no tuvieran la oportunidad de despedirse adecuadamente. Se pasó la lengua por los colmillos, el recuerdo del sabor y el olor de su sangre le trajo una ola de placer sordo. Había probado muchos tipos de sangre, cada uno con sus propios sabores, pero nunca esperó que la sangre sin peculiaridades fuera tan delicada. Era mejor que todo lo que había probado hasta ahora y le tomó una fuerza de voluntad colosal no morder el cuello de Melissa cuando la estaba curando. Negándonos miel de sangre, qué maestro tan absurdo. Un hombre debe saber mejor que negar una comida dispuesta voluntariamente delante de él. Ciérralo. Forzó en su mente, la bestia bufándole antes de que el silencio reinara en su cabeza. Izuku soltó un suspiro mientras abordaba el avión, su asiento VIP aún permanecía. El vuelo no fue muy largo, pero ciertamente se sintió así, especialmente porque su única compañía durante el vuelo habían sido los oficiales de escolta, el avión era pequeño para viajes rápidos. Ni siquiera tuvo la oportunidad de reunirse con sus compañeros de clase, o incluso de controlar a Olmigt, y de inmediato se le pidió que se dirigiera a su vuelo. Ni siquiera pudo hablar con David. Aún así, al final del día el vampiro pensó que estaba bien como estaba. Mejor lidiar pronto con las consecuencias de sus actos, incluso si fueron hechos para siempre. Se suponía que los héroes no debían matar. Se decía que la pérdida de una vida era el último recurso, solo cuando todas las demás opciones se habían agotado y realmente no había salidas. Esa fue la ley y el modus operandi redactado por la CRA y la HPSC. Izuku había superado con creces esos términos, incluso antes de ser un héroe con licencia. Su primera muerte fue justificada porque Edgesot recibió la mayor parte del calor y el hecho de que los Nomu se consideraban un arma biológica en lugar de personas. Wolfram, aunque fuera un criminal, seguía siendo un humano. El vampiro había cruzado el umbral al que muchos héroes nunca se habían acercado. Su llegada fue en las últimas horas de la noche, el vampiro seguía siendo escoltado hasta que se encontraron con la escolta que esperaba en Japón que se haría cargo de sus deberes. Eraserhead los estaba esperando rápidamente, su rostro mostraba todo su disgusto por haber reducido sus horas de sueño para tener que hacer este trabajo de escolta. El capitán se adelantó para reunirse con el maestro, los otros oficiales e Izuku se dirigieron a un ritmo tranquilo para permitir que las figuras principales mantuvieran una conversación. El vampiro estaba embotando sus sentidos, consciente de que algunas personas en el aeropuerto sí lo reconocían, pero evitaban acercarse a él debido a sus escoltas.
Sin duda, ya se tomaron algunas fotos y se difundieron en las redes sociales. La máquina de especulaciones sin duda ya se estaba convirtiendo en historias salvajes sobre su llegada escoltada. Suspiró con frustración. Los orbes verdes observaron que el capitán y su maestro de clase terminaban su conversación. El equipo de oficiales dispersó su formación para seguir a su comandante. Izuku se acercó a Aizawa, completamente consciente de la mirada inquisitiva del hombre. ¿Cómo estás? Contrariamente a las expectativas del vampiro, el profesor de estilo vagabundo lo estaba controlando. Izuku parpadeó un poco, lamiendo sus colmillos para permitirse unos segundos para pensar. Estoy bien. Sonaba falso incluso a sus propios oídos. Aizawa frunció el ceño un poco, pero pronto volvió a su rostro habitual. Midoriya, creo que tenemos que hablar un poco. Izuku asintió, cargando su equipaje mientras los dos salían del aeropuerto y se dirigían a un taxi. Entraron al vehículo e informaron al conductor de la ubicación de la casa del vampiro. El dúo se sentó en la parte de atrás y permaneció en silencio por un rato. Izuku miró el paisaje urbano en movimiento desde su lado de la ventana, mientras que Aizawa parecía contento con mirar a nada en particular. Fue un silencio incómodo, ninguna de las partes estaba demasiado interesada en iniciar una conversación que sin duda se prolongaría debido a su naturaleza. El vampiro respiró hondo, revisó su teléfono y le envió un mensaje a su madre. También podría hacerlo ahora, lidiar con esta situación antes de que dure demasiado. ¿Sensei, está libre esta noche? Su maestro centró la atención en el vampiro. No tengo nada planeado para esta noche. Izuku asintió. Derecha. Sus ojos verdes se volvieron hacia la pantalla de su teléfono, tratando de encontrar una salida o una distracción, pero fallando. Tomó otra respiración profunda. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Tenemos que arreglar las cosas. Cuéntale a mamá lo que pasó antes de que se salga de control. El vampiro prefería de esta manera. Ocultarle cosas a su madre nunca fue su fuerte, y aunque la mentira piadosa ocasional estaba muy bien, este era un asunto completamente diferente. Había protegido, claro, pero también había matado. Aizawa asintió, sus ojos serios se posaron sobre el adolescente mientras reflexionaba sobre una respuesta correcta a esto. Claro, puedo quedarme. Izuku asintió una vez más. El resto del camino fue seguido en completo silencio por los dos. Su viaje duró unas 2 horas hasta que finalmente llegó al complejo de apartamentos que albergaba a los Midoriya. Izuku pagó el taxi y agarró sus cosas. Aizawa lo miraba en silencio. No hace falta decir que Izuku optó por usar sus músculos en lugar de zarcillos de sombra. Llamaron a la puerta de entrada, la figura de su madre abriéndola alivió un poco la tensión que preocupaba al adolescente vampírico. Izuku. Su adorable madre exclamó de felicidad, abrazando su cuerpo sin notar al maestro justo detrás de él. El vampiro estaba más que feliz de devolver el abrazo, pero lo cortó para señalar a su maestro. Mamá, tenemos visita. Señaló el adolescente, dando un paso atrás para permitir que su madre viera al héroe clandestino. Aizawa bajó la cabeza en reconocimiento. Oh, por favor, perdona mi rudeza. Soy Midoriya Inko. Por favor, entra. La matriarca se disculpó a toda prisa, haciendo una media reverencia antes de llamar a la maestra. El trío entró, Izuku se excusó y se fue a su habitación para dejar sus maletas antes de regresar a la cocina. Mei no estaba en casa, pero en este momento ese parecía ser el mejor escenario, ya que habría muchas conversaciones serias por hacer y la mecánica no era precisamente conocida por su delicadeza en la conversación social. Prefería explicarle su situación cuando estaban solos que arriesgarse a que la chica le tirara una llave inglesa a su profesora. O construir un robot improvisado para atacarlo. O un rifle Gauss. O cualquiera de las muchas formas que la chica del mono grasiento podría usar para hacer daño. No solo se había encariñado con él, sino que en muchos sentidos, era como si él no pudiera hacerle daño. Aizawa estaba sentado en el asiento de Inko, con una humeante taza de café justo frente a él, sin duda cortesía de su madre. Ella siempre tendría café listo para él, el vampiro era un ávido bebedor de líquido amargo pero satisfactorio. Nada superaría la sangre para él, pero el café, sin duda, llegó como subcampeón.
Tomó una taza y se sentó al lado de su madre, listo para comenzar esa conversación que seguramente se extendería hasta bien entrada la noche. Lo primero es lo primero, Midoriya-san, me gustaría disculparme contigo. En la UA nos enorgullecemos de poder hacer florecer los talentos de nuestros estudiantes en un entorno seguro, sin embargo, este año han ocurrido algunas situaciones que se volvieron locas y fuera de lugar. Nuestro control, lo que terminó causando algunos problemas a nuestros estudiantes. Aizawa levantó una mano para rascarse la cicatriz estirada que corría debajo de su ojo derecho. La clase de Midoriya ha enfrentado esas situaciones con valentía y acciones dignas de prohéroes, pero aún son menores que están bajo nuestra tutela y por eso me disculpo. Inko parecía inseguro de qué decir, optando por sentarse en silencio y dejar que el maestro continuara con su perorata. Miró a Izuku, que estaba concentrado en las palabras de su maestro, y solo miró a su madre antes de volver a concentrarse en el hombre de la bufanda. Una vez más, parece que Midoriya se ha encontrado en una situación en la que nunca debería haber estado. Sus palabras hicieron que la matriarca de la casa pusiera un rostro preocupado e inquieto. Islanda ha sido atacada por un grupo de mercenarios, y su hijo estuvo a la altura de las circunstancias para ayudar a los esfuerzos de All Might. Hizo un trabajo excelente y salvó muchas vidas. Las palabras de elogio de Aizawa se sintieron extrañas. Izuku no estaba acostumbrado a escuchar elogios de su maestro de salón. Eraserhead prefería acumular tensión y trabajo en sus alumnos. Las palabras de aliento sin sentido parecían estar fuera de su repertorio. Sin embargo, esa no es la razón por la que has venido a visitarnos, ¿verdad?, preguntó la madre, su voz teñida de preocupación. Eraserhead asintió. Ha recibido noticias de que Izuku no solo usó su peculiaridad sin el permiso de un héroe profesional, sino que también, el héroe clandestino profesional parecía dudar en hablar, tratando de encontrar las palabras adecuadas para el asunto. Cuanto más se extendía su pausa, peor parecían crecer las preocupaciones de Inko. Maté a alguien. La voz del vampiro era estable. Fue impresionante la forma en que presentó el hecho, casi como si fuera un hecho cotidiano. No tiene sentido bailar sobre el tema Aizawa-sensei. Un villano mercenario atacó Island en busca de un artículo importante y quería obtener una bonificación secuestrando a Melissa y a mí. All Might estaba luchando contra él y al final, entregué el golpe mortal. Izuku abrió la lata de gusanos él mismo, consciente de que los orbes anchos de su madre brillaban con un brillo húmedo, las lágrimas se acumulaban rápidamente. Aizawa suspiró, tomándose el tiempo de tomar un sorbo de su café para agregar algo de energía a su cuerpo cansado. Lo que ha dicho Midoriya es correcto. Ha admitido haber cometido un asesinato, y tenemos el cuerpo del villano en cuestión bajo custodia, drenado de toda sangre. Las palabras de la maestra fueron el último clavo en el ataúd de la madre de cabello verde. Las obras hidráulicas se abrieron en silencio mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Inko se aferró a su hijo, abrazándolo con fuerza por el lado derecho y gimiendo. Izuku envolvió su brazo derecho sobre sus hombros y dejó llorar a su madre por unos momentos. Era lo menos que podía hacer ahora, considerando que llevaría esa marca en sus registros, y en su corazón, para siempre. La situación está bajo un intenso escrutinio y debate. El director Niso está, en este mismo momento, asistiendo a una reunión con el presidente del HSPC y el CRA para discutir la situación de Midoriya y cómo podemos proceder. Déjame asegurarte, Midoriya-san, que lucharemos con uñas y dientes para permitir que Izuku continúe sus estudios sin obstáculos por esta situación, ya que las circunstancias eran terribles y extremas, por lo que requerían el uso de su peculiaridad. Las palabras de Aizawa estaban llenas de convicción, el vampiro sintiéndose algo sorprendido de que su maestro de clase pareciera preocuparse tanto por él. No estaba acostumbrado a este tipo de cosas. El vampiro lamió sus colmillos. ¿Mi Izuku será arrestado? La voz de Inko se quebró, haciendo que el vampiro apretara la mandíbula. Eraserhead tomó otro sorbo de su bebida. No puedo decirlo con certeza. Si bien podemos insistir en que sus acciones fueron, aunque duras, necesarias para garantizar su seguridad, la Junta de Gobierno y los abogados pueden tratar de insistir en que su peculiaridad es demasiado peligrosa y podría tratar de aplicar algún tipo de sanción u otro castigo fuerte que podría restringir demasiado a Izuku.
Estamos luchando para obtener un resultado deseable, pero debo advertirles que estén preparados para cualquier cosa. Fue nuestra suerte que la red de Island fuera restaurada y retomado antes de que cualquier información pueda filtrarse al público, pero sigue siendo un asunto muy delicado. Izuku asintió, pasando una mano tranquilizadora por el hombro de su madre. Inko apretó el abrazo. El maestro vació su taza, mirando su teléfono por unos momentos antes de volver a mirar a la familia. Sé que Izuku acaba de regresar a casa, pero me gustaría pedirle que haga algunas maletas y venga conmigo al campus de la UA. El gobierno me ha puesto a cargo de mantener la vigilancia sobre él y reforzaría nuestros argumentos si usted cumpliera completamente. Todavía está en su derecho negarse, pero le pido que confíe en mí. Izuku miró a su madre, consciente de que la mujer estaba muy herida debido a este repentino suceso. La bestia interior emitió un gruñido bajo en su mente, pero pronto optó por permanecer en silencio, entendiendo la situación. Mamá, yo, tengo que irme. Izuku dijo en un tono pesado. Inko gimió una vez más, las lágrimas aún más abundantes. Todo estará bien. Aizawa-sensei y el director están luchando por mí, podemos confiar en ellos. El vampiro trató de tranquilizar a su madre, pero se quedó sin palabras. Nunca fue bueno con las normas sociales. Inko lo abrazó con fuerza una vez más, sus lágrimas mojaron su camisa y chaqueta. Lo sé ese cariño. Lo entiendo. Dolía más ver llorar a su madre que recibir balas de cañones de riel. La sensación carcomió sus huesos y su sangre hirvió y se congeló. ¿Me puedo al menos dejarlo contigo? Ella cuestionó al prohéroe, sus ojos ya estaban hinchados y rojos debido a las lágrimas. Aizawa asintió. Por supuesto, señora. La familia se excusó para hacer una maleta para el vampiro, dejando al profesor esperando en la cocina. Sus muchos regalos para Mei, y algunos para la propia matriarca, se colocaron sobre el colchón. El himomántico apretó los puños, todavía tratando de encontrar palabras de consuelo para ofrecer a su madre. Por un momento, la fugaz idea de huir apareció en la mente del adolescente, pero rápidamente la controló. Había hecho lo correcto en su mente, Wolfram necesitaba ser sacrificado para siempre. Además, había muchas más figuras en la oscuridad que necesitaban ser expuestas. El mercenario era solo uno de los muchos que se escondían en los rincones más profundos del mundo. Si el HSPC y el CRA decidieran incluirlo en la lista negra y anular cualquier posibilidad de que obtenga una licencia de héroe, sería mejor no pensar demasiado en eso por ahora. Mamá, llamó Izuku, señalando algunos de los artículos empacados en sus bolsas. Por favor, dale esto a Mei. También separé algunos regalos para ti aquí. Fue gracias a Kool-Inglot que logró mantener la calma y la serenidad, de lo contrario, podría colapsar como ella. Su madre lo abrazó una vez más y él le ofreció otra ronda de masajes relajantes en la espalda. Eres la mejor mamá, nunca lo dudes. Esto terminará antes de que te des cuenta. Trató de poner algo de humor en su voz, pero solo logró hablar en un tono estoico que bordeaba la falta de emociones. No te preocupes, cariño. Confío en ti. Estoy seguro de que hiciste lo mejor que pudiste. Inko logró contener sus sollozos y gemidos, llenando su bolso con toda la ropa y artículos personales necesarios del vampiro. Salieron de su habitación y regresaron a la cocina, encontrando a Aizawa esperándolos mientras se ponía de pie. El grupo se dirigió a la entrada del apartamento, Inko contuvo sus sollozos y salió del edificio. Se dirigieron a la calle, donde ya los estaba esperando un coche. Dentro del vehículo, el vampiro encontró a Present Mic esperándolos, el locutor de radio sorprendentemente silencioso por una vez. El rubio asintió con la cabeza al vampiro, contento con mantener los ojos en la calle y moviendo ligeramente la cabeza al ritmo de una canción de bajo volumen que sonaba en la radio. Regresa al campus, Mick. Aizawa tomó el asiento delantero al lado del conductor, el auto se encendió y abandonó el área de manera silenciosa. El trayecto se hizo en silencio, solo interrumpido por la música baja. Por todo el grupo, vampiro y madre mantuvieron su familiar abrazo durante todo el camino. Durante otra hora, el grupo entró en el lugar de estacionamiento privado del maestro dentro del enorme campus de la UA. El cuarteto se apresuró al interior del edificio administrativo cercano.
Dentro del edificio, Aizawa permaneció con la familia mientras Present Meat se adentraba más, sin duda para transmitir información a quien la necesitara. Izuku e Inko fueron colocados en un vestíbulo de espera. Aizawa le dio a la familia su espacio pero aún se mantuvo a la vista. Sabía que Izuku no huiría ni atacaría a su madre, pero otros con menos perspicacia e información sobre el vampiro podrían tomarlo a mal si el maestro permitiera más que esto. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Present Mig regresó con Midnight a cuestas. La mujer le sonrió amablemente a Inko una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Izuku se levantó de su asiento en el sofá, trayendo a su madre con él. «Tienes que ir a casa a descansar, mamá. Estaré bien». La matriarca de Midoriya olió, tratando de controlar sus lágrimas lo mejor que pudo. «Lo sé, bebé, lo sé». La heroína femenina estuvo al lado de su madre muy pronto, guiando a la mujer mientras el vampiro se quedaba atrás. Aizawa se acercó al vampiro. «Vamos a descansar un poco. Mañana tendrás que hablar con Hound Dog. Después de tal experiencia, sería mejor que descargaras lo que tienes en el pecho». Izuku asintió, notando que su corazón no estaba lleno de culpa. Ciertamente no estaba en las nubes después de los eventos en Island, pero salvar a Melissa y David, recuperar la última muestra de ambrosía y matar a una amenaza como Wolfram ciertamente parecían ser acciones netamente positivas para el vampiro. Se dejó guiar a su habitación temporal, que parecía ser un alojamiento temporal para los miembros del personal. Era una sala común con baño y un pequeño estudio para el trabajo de escritorio. Ciertamente no está mal, Midoriya. Aizawa llamó desde la puerta, manteniendo su tono igual. Quise decir lo que le dije a tu madre. Podemos discutir más mañana, pero debes saber que estoy de tu lado. Izuku se lamió los colmillos, tarareando una afirmación a su maestro. Gracias, sensei. Eraserhead lo miró por unos segundos más antes de dejar que el adolescente descansara. El profesor se dirigió directamente a la sala de profesores, se dirigió a su mesa y llegó a la puerta de la mini nevera hábilmente escondida de la vista común. Estaba lleno de paquetes de nutrientes, bolsas de melatonina y comidas fáciles de consumir. Al verlo seguramente le daría palpitaciones al corazón a una ama de casa adecuada. El maestro lo ignoró todo a favor de alcanzar la pequeña botella de whisky escondida. Abrió la tapa y bebió el contenido en un latido. La pequeña cantidad bajó con una sensación de ardor en la garganta. El niño es demasiado joven para esta mierda. Se quejó, agarrando una bolsa de melatonina y chupándola hasta secarla en un momento. Este año ha sido un desastre hasta ahora. Pensó, encendiendo su computadora y abriendo su correo electrónico. Una gran cantidad de mensajes aparecieron en la pantalla, su contenido variaba entre consejos de investigación, informes policiales, informes de estudiantes y muchos más. Estaba bastante bien organizado, algo que no esperarías de un profesional desordenado y con aspecto de vagabundo. Apareció un nuevo correo electrónico, el héroe lo abrió inmediatamente. Al principio se preguntó si era simplemente spam, considerando que era algo en blanco, lo único escrito en él era la dirección URL de algún sitio web de transmisión. El héroe casi lo ignoró, pero decidió que no perdía nada mirando lo que fuera. En el peor de los casos, sería una tontería de algún azar en internet. Como Aizawa deseaba estar equivocado. XXX. XXX. Y Miko observó con aburrimiento el entrenamiento del grupo de villanos con el que se encontraba asociada. Su presencia aquí era más una conveniencia que un verdadero deseo de cometer crímenes o levantar la bandera de la llamada Liga de Villanos. Honestamente, preferiría estar de vuelta en el gimnasio, ya que al menos allí pudo conocer gente nueva. Nadie era tan interesante como Suizuki no Staini, pero no obstante eran personas interesantes. Ken-chan era un cachorrito tan dulce, siempre miraba a su alrededor para tratar de captar algún atisbo de Izuki-un. El metalero era un poco aburrido, siempre tratando de montar un espectáculo sobre la masculinidad, especialmente si estaba cerca de Ken-chan. Sep-chan era un bromista de poca monta con el que era divertido pasar el rato. Eran personas que tal vez nunca hubiera conocido si no fuera por Izuki-un. Él le dijo que no lastimara a nadie, sin importar cuán interesantes fueran, para que ella obedeciera. Izuki-un fue el mejor. Tenía una habitación, un buen trabajo y sangre para merendar.
No era caliente y fresco como lo había adquirido antes, pero mientras soportara un poco el sabor suave, Izukyun incluso la dejaría beber de él de vez en cuando. Su sangre sabía absolutamente divina. Tantos sabores. Tan rico y nutritivo. Toga sonrió soñadoramente, mostrando una sonrisa con colmillos desde su asiento. ¿Qué te tiene tan feliz, Toga?, preguntó una voz masculina. Pertenecía a un macho con aspecto de lagarto, que en ese momento estaba blandiendo una ridícula amalgama de espadas unidas para formar una gran espada. El hombre estaba claramente inspirado en Stein, ya que su atuendo era una copia completa al carbón de la apariencia del villano. Ella puso los ojos en blanco al hombre lagarto, saltando de su asiento encima de una caja de madera y acariciando su falda hacia abajo, asegurándose de no darle a nadie una inyección de bragas. Solo Izukyun podía mirar por debajo de su falda. Una doncella no puede compartir sus secretos fácilmente, Spinner. De todos modos, no es como si lo pudieras entender. Toga dijo con desdén, agitando una mano a modo de despedida. El parecido a un lagarto llamado Spinner chasqueó la lengua. ¿Qué pasa con esa actitud? Puedo entender a las chicas muy bien, pruébame. Y Miko miró su cuerpo, desde sus botas hasta su cabello. Luego sacudió la cabeza exasperada, casi como si hubiera encontrado una verdad que solo ella podía ver. Eso pareció disparar al hombre, quien comenzó a pisotear el suelo mientras gritaba y señalaba con el dedo a la niña. Lejos del dúo, en otro rincón de la espaciosa habitación, se encontraba un hombre alto con cabello negro y ojos azules. Había muchos parches de piel cosidos sobre su rostro, sin duda muchos más bajo el abrigo que vestía. Observó al dúo intercambiar bromas con expresión neutral, más contentos con permanecer en su rincón y chasquear los dedos, chispas de fuego azuladas escapando de sus dedos cada vez que chasqueaban. Espero que esto no sea una pérdida de tiempo, murmuró, deteniendo su chasquido para pasar un dedo sobre uno de los muchos parches de piel morada estirada. Estaba tenso bajo su toque delicado y cuidadoso. Dejó al dúo cómico con sus bromas y vio por el rabillo del ojo una pequeña figura. La persona estaba vestida con lo que parecía ser una mezcla entre una armadura de combate y un traje de materiales peligrosos, la máscara antigas modificada con armadura y todo el conjunto estaba pintado de negro. Seguro que no parece ir bien si recurren a recoger a los enanos. La persona que llevaba la máscara de gas se volvió hacia el hombre alto, mirándolo fijamente. El pelinegro le devolvió la intensa mirada con una perezosa propia, pero el chasquido de sus dedos se había detenido, la mano que antes hacía el movimiento se levantó casi como si estuviera a punto de dar una calada a un cigarrillo. Un momento de tensión aumentó entre los dos, pero la tensión pronto se rompió con un fuerte grito. Un hombre vestido con un mono negro con líneas blancas y grises y una máscara de cara completa se alejaba corriendo de Miko, las manos de la chica hacían un movimiento de agarre mientras corría tras él. Déjame ver debajo de esa máscara. Toga-chan quiere saber si eres lindo para mirarte. Nunca. Solo quieres saber mi identidad, lunático. Sin embargo, puedes echar un vistazo, ya que eres lindo. Dos declaraciones opuestas salieron de la boca del hombre en dos tonos de voz ligeramente diferentes. El hombre aún tenía que dejar de huir de Miko, pero estaba claro que simplemente estaban jugando. El pelinegro bajó la mano, sus ojos aburridos escanearon el resto de la habitación. Había algunos individuos más aquí, pero todos optaron por esconderse en las sombras o cubrirse con capas, haciendo todo lo posible por pasar desapercibidos. Entonces, la única puerta de entrada a la habitación se abrió, por ella entró un hombre de cabello azul con un montón de manos a su alrededor, entrando marchando con paso larguirucho. Quería más élites, pero supongo que esto tendrá que hacer. Más vale que ese Supernomuke Sensei está cocinando sea bueno, el hombre de cabello azul, el llamado líder de la liga, murmuró mientras miraba a los ocupantes de la habitación. El adolescente de cabello negro entrecerró los ojos. Su primera interacción con Shigaraki no había sido la mejor. La imagen que tenía del hombre no había mejorado en absoluto, pero como esta era una oportunidad para acercarlo a sus objetivos, soportaría al molesto hombre niño por ahora. En el momento en que termine tu utilidad, te reduciré a cenizas. Hasta ellos, disfruta tu publicación, líder-san. Reflexionó, notando que Toga había dejado de hacer el tonto y enfocó sus ojos acre en el líder.
No muy popular, ¿eh? Esto podría no ser una pérdida de tiempo entonces. Escuchen, porque odio tener que repetir sesiones informativas como un maldito NPC que da misiones. Los reuní aquí porque sus habilidades individuales son únicas y todos ustedes son más o menos dignos de ser llamados élites. La Liga de Villanos no necesita un montón de novatos basura de nivel inferior. Vieron que Stein se reunió debajo de nosotros. Ustedes hacen lo mismo y podemos tomar esas falsificaciones y cambiar esta sociedad basura. ¿Qué clase de discurso a medias es ese? ¿De verdad crees en esa mierda que estás diciendo? No eras el grupo que se reunió debajo de Stein, ya que un grupo de niños te entregó el trasero. Incluso ese bastardo es mejor en la mierda motivacional. Ni siquiera puedes molestarte en probar el lavado de cerebro, ¿eh? El hombre de cabello negro reflexionó, sus ojos aburridos se volvieron opacos. Tal vez debería incendiarte ahora mismo y ahorrarme el problema. Casi levantó la mano una vez más, pero antes de que se diera cuenta, su miembro había sido agarrado. ¡Uah! Necesitas tomar una ducha, Davi-chan. Apestas. Toga dijo en un tono nasal, mientras una mano le cerraba la nariz, mientras la otra agarraba el puño de su brazo, sujetando con precisión el pequeño parche de piel que no había sido injertado. No podía sentir que te acercabas. Vamos, Davi-chan, relájate. No, espera. No te aligeres. Relájate. Sí, relájate. Estás demasiado tenso. La chica habló en un tono alegre y despreocupado. Él cedió, aliviando la tensión en su miembro. Buen chico. Habló en inglés, parándose en la punta de sus pies para acariciarle la cabeza. Él se divirtió con sus tonterías y le permitió terminar, mientras ignoraba la mirada penetrante de Shigaraki, quien continuó su discurso incluso ahora. Davi sintió el pequeño trozo de papel expertamente colocado entre su cabello salvaje y se relajó por ahora. Sus orbes opacos ahora volvían a su tono aburrido. Sonrió para sí mismo, pasando una mano perezosamente por su cabello y colocando discretamente el papel escondido en su bolsillo. Buen chico, ¿eh? XXX. XXX. Pasó el fin de semana y pronto llegó el lunes. La escuela estaba en actividad una vez más, las clases pasaban casi como si gatearan. Especialmente a cierto grupo que había viajado a la maravilla tecnológica que era Island. El asiento de Izuku había permanecido vacío hoy, ninguno de los maestros ofreció una razón, cuando los miembros más curiosos del 1A le preguntaron. Todoroki miró fijamente el asiento vacante con sus ojos estoicos, algo consciente de lo que Midoriya podría estar pasando, ya que él mismo había sido examinado minuciosamente por su propio padre y algunos agentes de policía. Su entrevista fue breve y mayormente una formalidad, ya que Endeavor respondió a la mayoría de las preguntas y aplacó a los hombres. El detective Tsukaichi también había pasado por su casa para hacer su parte de preguntas. El usuario de doble peculiaridad pensó que Yaoyorozu y Kyouka también habían pasado por el mismo proceso que él. El trío terminó juntos después del horario escolar, sin embargo, en lugar de visitar un puesto de crepes, dar un paseo por el mercado o ir al karaoke, el trío se dirigió hacia la sala de la oficina del maestro. Momo fue quien llamó a la puerta, el grupo esperó unos momentos antes de recibir el permiso para entrar. Adentro, Eraserhead y Midnight estaban hablando previamente, el enfoque del dúo de maestros ahora estaba en los estudiantes. ¿Qué necesitan ustedes tres?, preguntó su maestro de aula. Kyouka se arriesgó. ¿Dónde está Izuku? La franqueza de su pregunta hizo que Momo mirara a su amiga por el rabillo del ojo, mientras que Shoto simplemente asintió, ansioso por obtener respuestas. Aizawa los miró por un momento, pero su mirada seca no disuadió al grupo de su búsqueda. El maestro suspiró y agarró su teléfono, escribiendo un mensaje y esperando una respuesta. Una vez que su teléfono vibró, el maestro volvió a concentrarse en sus alumnos. Midoriya acaba de terminar su última sesión de asesoramiento / prueba psíquica con Oundog y vendrá a clases mañana. Aizawa ofreció una pequeña pepita de información al grupo. Kyouka y Momo parecían aliviados por la noticia, pero el Todoroki más joven mantuvo su mirada fija. ¿Y qué más? No hay forma de que el HPSC no haya intentado algo. Su declaración hizo que el maestro tomara un respiro cansado. Debería haber esperado que Todoroki estuviera involucrado en el trato de los superiores.
Incluso podría pedirle a su padre que investigue el caso. Aizawa le devolvió la mirada inexpresiva que Shoto le estaba enviando, pero al final cedió y suspiró con frustración. El castigo de Midoriya, las palabras hicieron que las chicas abrieran los ojos. Todoroki entrecerró los ojos. No se ha decidido exactamente. La situación era grave y tenemos pruebas de que la mayoría de sus acciones estaban justificadas. Su tono disuadió a la mayoría de las preocupaciones del grupo, pero aún así dejó algo en el aire. También nos han interrogado, pero nada que requiera que faltemos a la escuela. Midoriya tampoco ha contestado su teléfono en todo el fin de semana. Señaló Todoroki, su tono serio e impasible. Quería toda la verdad y, al igual que un perro hambriento, no soltaría el hueso hasta hundir los dientes en la preciosa médula del interior. Si necesita respaldo o un abogado, entonces puedo ayudarlo con eso. Yo también. No hay razón para que él enfrente ningún tipo de castigo demasiado duro. Midoriya-san simplemente hizo lo que tenía que hacer. La heredera de Yaoyorozu intervino, finalmente viendo la oportunidad de ofrecer una ayuda significativa. Kyouka no habló mucho, simplemente asintió junto con sus amigos. El maestro de salón volvió a mirar a la historia moderna, los dos intercambiaron una conversación silenciosa con sus ojos antes de que Aizawa volviera a mirar al grupo. Eso es, no tienes que preocuparte. Puede que tenga que ser un poco más cuidadoso con sus acciones ahora, sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para encontrar algo que ayude a su situación. El teléfono del maestro volvió a sonar, cualquier mensaje dentro del dispositivo hizo que el hombre mostrara la más pequeña sonrisa. Puedes encontrarte con él en las puertas de entrada, debería estar esperándote. Eso hizo que el grupo se animara, e inmediatamente se excusaron para reunirse con el vampiro. Una vez que el grupo salió de la oficina del maestro, Midnight habló. Ah, joven. Corazones y espíritus ardientes preocupados por un compañero de estudios. ¡Qué bueno! La heroína con clasificación R se desmayó, las manos colocadas en sus mejillas mientras arrullaba. Aizawa puso los ojos en blanco ante su comportamiento, dejando que la mujer siguiera con su tontería mientras miraba la pantalla de su computadora, una vez más mostrando una pestaña de internet que estaba reproduciendo un video silenciado. Entrecerró la mirada, agradecido por una vez de que el HSPC y el CRA estuvieran tan completos en su proyección. La pantalla de su computadora estaba reproduciendo un video que había sido publicado de forma anónima y compartido entre innumerables plataformas. Era una pieza editada que representaba los eventos de Osu, poniendo énfasis en Stein the Hero Killer como mártir de los oprimidos, y que su ola de asesinatos no había sido más que un acto desesperado de desinterés con el objetivo de advertir a la sociedad sobre la falsedad de los héroes. Normalmente, tal cosa, mientras despierta el interés del público, sería ignorada lo suficientemente pronto. El único problema era que el video también usaba la imagen de Izuku, exagerando mucho las acciones del vampiro y calumniándolo. Peor aún, comparó a Izuku con Stein y esencialmente dijo que el adolescente era una segunda venida del Hero Killer, solo que esta vez dirigido a las personas inocentes. Para tratar de enfatizar este punto, el video de Izuku drenando el Noumu se reprodujo innumerables veces, esencialmente no siendo más que una fuerte propaganda contra el adolescente. El maestro luego tendría una reunión con el director Nezu, los dos iban y venían tratando de usar cualquier ventaja para ayudar al vampiro. Era inevitable, teniendo en cuenta que la peculiaridad del adolescente se había actualizado una vez más en el CRA, los superiores ahora estarían prestando mucha atención al adolescente. Izuku se sentó en uno de los bancos cerca de las puertas de entrada de la UA, agradecido de que el horario escolar hubiera terminado, con pocos o ningún estudiante presente en su entorno. Aizawa Sensei le había enviado un mensaje pidiéndole que se quedara y esperara. Él obedeció, agarrando sus auriculares de su mochila y apreciando un poco de rock ligero, aprovechando para enviar también algunos mensajes para organizar algunas cosas personales. La casa frente a la playa del vampiro estaba terminada, el padre de Uraraka dejó caer las llaves con su madre, considerando la ausencia del vampiro y las circunstancias. Informó a la escuela de la materia, consciente de que sería mejor si ahora viviera solo.
Tal como estaban las cosas, la propiedad estaba más cerca del campus de la UA y en el raro caso de que se filtrara su ubicación, tenía mejores bases legales para sacar a la gente de la tierra. Vivir solo, ahora eso sería algo extraño. Estaba acostumbrado a estar con su madre, y más recientemente con Mei. La madre y el hijo a veces hablaban en broma sobre la transición entre su vida en su departamento y en el futuro su vida en su propia casa, pero nunca esperó que sucedería así. Había tenido planes para ello, pero este cambio repentino aún le resultaba un tanto perturbador al vampiro. Pagar por los muebles y todos los artículos necesarios para el hogar había dejado sus ahorros más ajustados de lo que disfrutaba, por lo que podría tener que dedicar algunas noches a sus diversos emprendimientos, pero ese era un asunto del que podría preocuparse un poco más tarde. Incluso con los teléfonos cubriendo sus oídos, Izuku aún podía sentir pasos que se dirigían hacia él. Miró a su fuente, encontrando un trío que venía hacia él. Hizo una pausa en la música y sintió que una sonrisa atravesaba sus labios. Una vez que el grupo se dio cuenta de que los había notado, saludaron y se apresuraron. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el vampiro habló. «Hola». Ofreció su saludo habitual, una sonrisa bastante engreída decorando sus labios. Kyoka, en lugar de intercambiar las bromas habituales con el emomante, dejó que su oído hablara por ella. Los lóbulos de las orejas extensibles se dispararon hacia el vampiro, su intención era clara. Izuku respondió de la misma manera, permitiendo que diminutos zarcillos de sangre salieran disparados de sus propios lóbulos de las orejas y agarraran a los atacantes infractores, envolviéndolos e inmovilizando la amenaza. «Prick. ¿Qué tal si contestas tu teléfono, exclamó la rockera, su volumen más alto que el que usó el vampiro también. Tuvo la decencia de mirar a un lado, consciente de los motivos de sus quejas. Aún no había respondido ninguno de los mensajes que le enviaron una miríada de sus amigos. Desde Tokoyami hasta Uraraka, había muchos mensajes preocupados que aún no había respondido. Se lamió los colmillos, su sonrisa de suficiencia se convirtió en una incómoda. Ocurrieron algunas cosas problemáticas y estaba un poco ocupado lidiando con ellas. Iba a responderlas hoy. Esperaba que la excusa funcionara. Estaba planeando responder las preguntas de sus amigos, solo que estaba tratando de encontrar la mejor manera de explicar sus circunstancias. Yaoyorozu fue menos agresiva que su amiga. Se sentó al lado del vampiro, todos sus movimientos mesurados y gráciles como los de una princesa. Levantó una mano y la colocó lentamente contra la mejilla izquierda del vampiro, el cálido toque confundió a Izuku en cuanto a por qué estaba actuando así. Luego, obtuvo su respuesta cuando su mano se apretó y ella agarró firmemente su carne, tirando de su mejilla con todo lo que pudo. Todo el tiempo manteniendo una cara pasiva, neutral y una pequeña sonrisa. Yaoyorozu-chan. Su mirada inquisitiva fue ignorada, la chica tirando aún más de la mejilla del vampiro. Midoriya-san, es una falta de educación no contestar los mensajes de tus amigos. Al menos podrías haber enviado un mensaje simple que decía que estabas ocupado. Todos estábamos preocupados por ti. Las palabras de la rica heredera resonaron en el vampiro, el tirón en su mejilla era bastante ignorable. Sin embargo, todavía enviaba un mensaje de que tenía amigos que se preocupaban por él. Midoriya. Todoroki llamó su atención, la mirada estoica del adolescente hablaba por él. ¿Te gustaría venir a visitar mi casa? Eso hizo que el vampiro ensanchara sus orbes verdes, tanto con asombro como con confusión. ¿Come de nuevo? Su mejilla todavía estaba siendo jalada y todavía estaba lidiando con el ataque de Kyoka, pero el vampiro aún podía enfocarse en este evento en un momento bastante extraño. Leí que pasar tiempo con un compañero puede reducir el estrés y una invitación a visitar el lugar es una señal de profunda confianza y amistad. Shoto dijo con calma. No he tenido la oportunidad de invitar a nadie a visitarme y pasar el tiempo. Me gustaría invitarte. Incluso las chicas se sorprendieron por la repentina invitación del normalmente estoico Shoto. Los atacantes de Izuku cedieron y detuvieron su persecución. Ahora que su ira estaba saciada, permanecieron a su lado. El vampiro estaba agradecido, asintiendo con la cabeza ante la repentina pero bienvenida petición de su compañero de clase. Claro, Todoroki. Será un placer, gracias por la invitación.
Izuku dijo, Shoto asintiendo junto con él. Le diré a mi hermana y podemos preparar la cena. Habiendo dicho eso, Shoto saludó al grupo. Espera, ¿ya te vas? Comentó Kyoka, rodando uno de sus jotas en su dedo indicador derecho y jugando con él. Todoroki una vez más asintió. Le transmití mi invitación y él aceptó. Todavía necesito entrenar en casa y ya los tiene a ustedes dos para hacerle compañía. Asumió una pose pensativa. Nunca esperé que las relaciones íntimas funcionaran con más de dos personas, pero, de nuevo, mi ejemplo personal no es el mejor. Supongo que una relación con más de dos amantes puede aliviar las preocupaciones y las cargas mentales, pero, de nuevo, podría aumentar la tensión entre. Fuyumi intentó traer un novio a casa, pero el padre, Natsumi también lo hizo. Shoto se convirtió en una sesión de murmullos que enorgullecería al joven Izuku. El contenido era un poco dudoso y demasiado parecido a una teoría de la conspiración, pero hacer que Todoroki hablara más de unas pocas líneas a la vez ya era una victoria en el libro del vampiro. El ojo derecho de Kyoka tembló un poco, el oído mejorado de la chica le permitió captar las tonterías que decía su compañero de clase, pero la chica estaba atónita, todavía con el contenido. Antes de que pudiera intervenir y corregir el pensamiento erróneo de Shoto, levantó la cabeza. Necesito irme, tengo algunas preguntas que hacerle a mi hermana. Todoroki se apresuró en su paso, Kyoka gimiendo por el malentendido. Tú. Ella clavó un dedo en el pecho del vampiro, sus hacks se levantaron y se asemejaron a serpientes sibilantes. ¿Por qué no dijiste algo? Izuku levantó las manos en señal de rendición. Buena suerte en el intento. Reconozco a un pensador, balbuceo cuando lo veo. Negar lo que sea que haya pensado en este momento solo lo haría sentir más sospechoso y curioso. Renunciará a la idea lo suficientemente pronto. Momo inocentemente inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué está pasando? Kyoka soltó otro gemido y apoyó su cuerpo contra el de Yaoyorozu, lanzando sus manos alrededor del cuello de la chica más alta y abrazándola mientras gemía. Siempre mantente así de puro, Yaomomo. Izuku se relajó un poco. Lo que sea que tuviera que enfrentar, eso era para el futuro. En este momento, disfrutaba el momento. BZT BZT. Kyoka saltó lejos de él, aterrizando en el regazo de Momo. No te atrevas, Izuku. Se lamió los colmillos, dejando que una pequeña sonrisa se asentara en sus labios. ¿Qué quieres decir, Hirou Kyoka-san? Habló en un tono prolongado y perezoso. Podría explicar las cosas más tarde, por ahora esto estaba bien. La siguiente semana fue un poco agitada para el vampiro. Entre responder a todos los mensajes, estudios y algunas secciones de preguntas con Aizawa, el detective Tsukaichi Oundog y el entrenamiento habitual, Izuku logró volver al meollo de las cosas. Estaba agradecido de que las cosas parecían mantenerse discretas cuando se trataba de sus acciones en Island, pero aún estaba alojado en las habitaciones de Ua. Se mantuvo en contacto con su madre, todas las noches llamándola para tranquilizar y asegurarle a la matriarca que estaba bien. Mei le envió un mensaje rápido, pero había estado mayormente ocupada con sus propias clases y proyectos personales. Su madre también le había contado la situación a su novia, lo que podría estar influyendo en por qué había sido tan difícil ponerse en contacto con el mecánico recientemente. Por eso, después de la última clase del día, Izuku estaba tomando un tren para visitar a Mei. No tardó mucho en llegar a su domicilio, el garaje se había convertido en su taller personal. Izuku aún no había conocido a los padres de Atsume, pero eso era algo de lo que podría preocuparse más tarde. Primero fue su primer amante. La puerta cerrada significaba poco para él, ya que tenía su propia llave, un regalo de la niña. Entró, pero no pudo escuchar los sonidos habituales que normalmente rodeaban a Mei. No había maquinaria girando ni motor en marcha, ya lo sumo podía captar el sonido de su respiración, el sonido laborioso. Inmediatamente lo rastreó hasta la mesa de trabajo y encontró a Mei inclinada hacia adelante, desplomada sobre la mesa. Estaba rodeada de todas las herramientas nuevas que él le había regalado, pero ninguna parecía ser atractiva para su novia. En cambio, parecía bastante preocupada abrazando una de sus sudaderas con capucha, ahogando sollozos y gemidos. Estúpido vampiro, dejándome sola y siendo arrestada en la escuela, sus quejas eran palabras vacías y sin calor.
Tan pronto como dejaron su boca, Mei hundió aún más su rostro en la prenda de vestir. Te extraño. Notó que la mesa estaba llena de planos, todos incompletos. El boceto más básico sería visible, así como algunas supuestas características, pero parecía que todo se abandonó con bastante facilidad. Mei estaba sufriendo y era su culpa. Se golpeó a sí mismo por permitir que sucediera. El sonido sordo no alertó a la chica de su presencia en su taller. Él arreglaría eso. Alcanzando desde atrás, Izuku apoyó sus brazos alrededor de Mei, la chica se estremeció en su lugar. Levantó lentamente la cabeza lejos de la sudadera con capucha y se dio la vuelta para identificar la fuente del repentino calor que sintió. Una vez que sus pupilas en forma de vista vieron el cabello verde, Mei inmediatamente olvidó el artículo y saltó sobre el hemomántico, pegando su cuerpo contra él. Izuku. 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 Ella lo repitió como un mantra, acariciando y frotando su rostro contra su pecho como si él fuera a desaparecer en el momento en que ella se detuviera. La abrazó con más fuerza, dejando que Mei tuviera su momento para calmarse. Habría tiempo más tarde para disculparse, porque ahora esto expresaba sus intenciones mejor que cualquier discurso que pudiera haber practicado en su habitación temporal. Muchas lágrimas y una serie de disculpas de ambas partes después, el vampiro y el mecánico se reconciliaron. No habían peleado exactamente, pero siempre era bueno abrirse y hablar sobre cualquier cosa que pudiera haber lastimado al otro. Una cosa llevó a la otra y ahora las dos estaban en el baño de Mei, acurrucadas en la bañera. Honestamente esperaba que la habitación de la chica estuviera un poco más desordenada, pero estaba bastante ordenada. Podría tener que ver con el hecho de que ella apenas estaba involucrada la mayor parte del tiempo, pero a Izuku le gustaba pensar que logró inculcarle algunos buenos hábitos. Dejó de tratar de pasar toda la noche constantemente y sus hábitos alimenticios estaban mejorando. Todavía tenía que trabajar en la franqueza y los modales sociales, pero los pequeños pasos eran el camino a seguir. También en lo que respecta a la limpieza, Mei hizo que la pelota funcionara sola. Nunca le importó el aceite de motor y la grasa en su piel durante las horas de trabajo, pero tan pronto como terminara, inmediatamente se ducharía y limpiaría. También era muy cariñosa después de las duchas, así que no se iba a quejar. Por lo tanto, estaban abrazados en el agua tibia, Mei descansaba contra su pecho mientras la rodeaba con sus brazos. Eso fue una locura. Su comentario, aunque amable, resonó bastante bien con sus pensamientos. Por cierto, dijo cerca de su oído, disfrutando de la cálida sensación de su piel contra la suya. Entonces, ¿cuándo puedo conocer a Melissa? La entusiasta pregunta de Mei fue recibida con un zumbido en la garganta del vampiro. Agarró su brazo derecho y lo acercó, examinando el brazalete rojo que descansaba en la muñeca del vampiro. No estoy seguro. Island podría estar cerrada para los visitantes por un tiempo y Shield-san podría no estar tan interesado en recibir extraños. Les enviaré un mensaje, pero espero esperar un poco. Dijo Izuku. Atsume lanzó un gemido de decepción, pero el vampiro tranquilizó su estado de ánimo, salpicando su cuello y hombros expuestos con pequeños besos. Su respiración se aceleró un poco, pero tuvo cuidado de no avivarla demasiado. Ella le devolvió la mirada con ojos húmedos y necesitados, pero él mantuvo las cosas civilizadas. Iba a entrenar duro para expulsar la mayor parte del estrés de lidiar con el asesoramiento y los constantes cuestionamientos requeridos por el HPSC, luego intimaría con Mei. Si tuviera que hacerlo como lo hacía, podría intimidar y hacer demasiado duro a Mei. Entonces resistiría la tentación de arrancar la fruta prohibida por ahora. XXX. XXX. Es por eso que mi primer uniforme finalmente fue censurado y tuve que revisarlo a este modelo actual. Mitnick terminó su conferencia justo cuando sonó la última campana, señalando el final de las clases del día. Saludó a sus alumnos, pero pareció recordar un detalle de última hora. Sed queridos y quédense un rato, ¿de acuerdo? Aizawa Sensei tiene algo que hablarles.
Eso despertó la curiosidad entre los estudiantes de primer año. Izuku empacó el último de sus cuadernos y esperó. Sabía que cualquier cosa que su profesora tuviera que decir probablemente tenía que ver con las vacaciones de verano. Él y Yaoyorozu habían sido llamados previamente a la oficina del maestro para ayudar a resolver algunas cosas y Aizawa comentó sobre un plan especial para el viaje escolar. El horario de las clases 1 y 1B siempre estuvo repleto de actividades, y este año no fue diferente. Habría tiempo para unas vacaciones adecuadas de una semana, los cursos comunes tenían el mes completo, pero como héroes en formación, se esperaba que siempre estuvieran mejorando y esforzándose por aprender nuevas habilidades. Aizawa pronto entró en la habitación con toda la energía que se sabía que tenía. Es decir, entró en la habitación arrastrándose, metido dentro de su saco de dormir de capullo amarillo, las bolsas debajo de sus ojos terriblemente prominentes y su barba desaliñada, casi una barba completa, aunque todavía desaliñada. Arrastró su cuerpo hasta el podio del maestro y después de unos gruñidos audibles, el maestro completó su metamorfosis. Clase, todas sus pruebas han sido calificadas, tanto los exámenes escritos como los físicos. La mayoría de ustedes lo hicieron bien y aprobaron, aunque algunos de ustedes solo lo hicieron por la piel de sus dientes. Aizawa comentó, mirando a algunos de los estudiantes, pero guardándose los nombres para sí mismo. Tenía algunos papeles con él, sus ojos llamaban a Izuku y Momo. El dúo se puso de pie y recibió las páginas, notando que eran formularios de permiso para un campamento de verano escolar prolongado. Comenzaron a compartir las páginas entre sus compañeros de clase. Aizawa continuó con su pieza. Midoriya y Yaoyorozu te están pasando los formularios de autorización necesarios que tus padres deben firmar para que puedas venir al campamento de verano. No hace falta decir que, para aquellos que reprobaron los exámenes, Erasereat pronunció las palabras, causando una tensión creciente dentro de la clase. Se le permitirá unirse. Hubo un estallido de alegres aplausos dentro de la clase mientras Mina, Kaminari, Kirishima y Zero gritaban. Su estado de ánimo festivo pronto estalló cuando la mirada de su maestro se vio realzada por el brillo de la activación de su peculiaridad. Tranquilo. Aizawa cerró los ojos por un momento, cortando los efectos de su poder y respirando profundamente. Como te decía, te permitirán unirte, pero aún tienes que tomar clases de recuperación y hacer un examen escrito de recuperación. Necesito los formularios firmados y entregados mañana. Tomaremos un autobús a un lugar remoto y seguro. Por lo que es importante que tus padres firmen los formularios de consentimiento. Planeamos comenzar el campamento de verano la próxima semana. El trabajo de Izuku y Momo terminó, ambos tomaron sus asientos. El vampiro leyó su propia copia mientras la heredera levantaba la mano. Al recibir permiso para hablar, la niña se apresuró a preguntar, «Sensei, ¿qué quiere decir con un lugar remoto y seguro?» Aizawa se quejó, esperando que nadie le preguntara nada y lo dejara en paz. No obstante, respondió. Todos ustedes son bastante conscientes de que la clase 1 ha tenido muchos encuentros inesperados con el peligro y los villanos, mucho más este año que en cualquier otro reciente. Eso ha generado preocupaciones con nuestro director Nezu, quien está preocupado por las filtraciones de datos. No lo haremos. No daré a los villanos la satisfacción de detenernos, pero tenemos que permanecer enfocados y listos para lo que venga. Sus palabras provocaron que brotaran algunos susurros entre los adolescentes, pero nada que pareciera superar su tolerancia. No revelaremos la ubicación de nuestro sitio de capacitación y solo unos pocos miembros seleccionados del personal tendrán acceso a la información, así que descanse tranquilo, estará seguro con nosotros. Erasereat terminó con un tono serio, su compromiso y seriedad con su seguridad casi palpable. Luego, el maestro inconscientemente rozó la cicatriz irregular debajo de su ojo derecho. Si eso es todo, su última pregunta hizo que toda la clase asintiera. La clase se despidió, con la excepción de ustedes, Midoriya y Yaoyorozu. El vampiro enarcó una ceja, pero obedeció, permaneciendo en su asiento. Se despidió de sus amigos, notando que Uraraka casi se había quedado atrás, demorándose hasta que Azui la llamó. Solo entonces la morena se fue de mala gana, saludando alegremente al vampiro.
Una vez que la clase se vació, Aizawa captó su atención. Sacó 4 carpetas de su bolsa de dormir, 2 gruesas con clase 1, A impresas, mientras que las otras 2 no tenían detalles sobresalientes. No tardaré mucho. Normalmente no les preguntamos esto a los estudiantes, pero como dije antes, estos son tiempos difíciles y ambos han mostrado un ojo analítico increíble y una voluntad de ayudar a sus compañeros de clase. La maestra entregó a los 2 adolescentes una mezcla de carpetas, cada una con una carpeta gruesa y una delgada. No es necesario que ayudes, pero si pudieras dar algunos consejos sobre el desarrollo de peculiaridades a tus compañeros de clase durante el campamento de verano, te lo agradecería. Izuku abrió la carpeta de su clase y le dio un vistazo rápido. Momo también aprovechó para examinar la suya. El segundo es una variedad temprana de perfiles de estudiantes que han logrado impresionar a la junta docente lo suficiente como para considerar subirlos al curso de héroe. Léelos detenidamente si tienes tiempo y da tus opiniones. Tus opiniones mantener el peso y podrían convertirse en tus compañeros de clase, dependiendo de nuestra elección y tus puntos. Ahora eso llamó la atención de Izuku. Cerró la carpeta anterior y abrió la segunda, notando que solo contenía 2 perfiles de estudiantes. Hitoshi Shinzou, clase 1, C. Mineta Minoru, clase 1, C. El vampiro recordaba a ambos del festival escolar. Él tarareó, ciertamente interesado en este proyecto paralelo. Momo lo miró, preguntándose cómo iban a hacer esto. Él asintió hacia ella, ambos enfocándose en su maestra. Sí señor, haremos nuestro mejor esfuerzo. Momo dijo en un tono chirriante, y Izuku asintió en silencio. Gracias a ambos por sus esfuerzos. Están despedidos. El dúo se fue juntos, dirigiéndose hacia las puertas de entrada mientras pensaban profundamente, su caminata silenciosa era algo cómodo. El presidente y el vicepresidente de la clase no tardaron mucho en llegar a las puertas, el vampiro se demoró un poco mientras usaba su teléfono para enviar algunos mensajes de texto. Con sus mensajes enviados, el vampiro notó que Yaoyorozu también se había quedado atrás. Yaoyorozu-san. Su voz captó su atención, la mirada de la chica posándose sobre su cuerpo. ¿Algo en lo que pueda ayudarte? Momo parecía un poco indecisa, jugando con la punta de su cola de caballo. Midoriya-kun. ¿Sí? Estuve hablando con Hirou-san el otro día, comenzó, poco a poco reuniendo coraje para algo. Si Izuku fuera una niña popular, se arriesgaría a decir que estaba reuniendo su ingenio para una confesión. En realidad, sin embargo, no había forma de que ese fuera el caso. Derecha. Y queríamos saber si podrías venir. Parpadeó, consciente de que su ligero desliz mental le hizo perder lo que la heredera había dicho. Por supuesto. Él asintió, observando las reacciones de la chica para ver si no había estropeado algo. Momo soltó un suspiro de alivio, ofreciéndole a Izuku una brillante sonrisa antes de revisar su propio teléfono en su bolso. Entonces te enviaré un mensaje de texto con la ubicación y la hora de nuestra reunión. La belleza de cabello negro estaba más que feliz con el acuerdo del vampiro, adelantándose al vampiro y saltando pasos casi como un niño pequeño al que se le prometió una visita a un parque de diversiones. Se veía lindo. Se preguntó qué debía hacer, considerando que acababa de aceptar algo que no estaba completamente seguro de qué era. Bueno, considerando que Yaoyorozu y Kyouka estaban organizando lo que sea que fuera esta reunión, no tendría que preocuparse demasiado. Aún así, ahora el vampiro se tomó el tiempo para dirigirse hacia la playa de Dagobah, más específicamente hacia su gimnasio. Toga había sido callado y muy obediente hasta el momento, pero considerando sus circunstancias actuales, sería mejor controlarle y reforzar sus órdenes. También era hora de llenar el stock de bolsas de sangre que normalmente le dejaba. Tomó el tren solo, poniéndose la capucha para evitar que lo reconocieran. No era una estrella en ascenso, pero su rostro había sido cubierto por los medios de comunicación debido al festival escolar y el vampiro prefería errar por el lado de la precaución. No necesitaba estar causando molestias públicas y dar excusas para que la soga alrededor de su cuello se apretara. Se lamió los colmillos y echó un vistazo al brazalete rojo alrededor de su muñeca derecha antes de colocarse los auriculares sobre las orejas y dejar que el relajante sonido de la roca continuara.
El viaje en tren terminó sin fanfarria, el vampiro descendió de la estación y caminó el resto del camino hacia la costa. El cielo se había oscurecido bastante, pero no era nada a lo que el vampiro no estuviera acostumbrado. En todo caso, disfrutó más las horas más oscuras del día, sus Hunter Instincts estaban mejor sintonizados para ello. Llegó al edificio, notando mentalmente que todo estaba en orden. Tampoco había basura en el camino a la playa, por lo que Himiko estaba haciendo un buen trabajo como cuidadora en el lugar. Agarró sus llaves y abrió la puerta principal, notando que el área del gimnasio todavía tenía las luces encendidas y podía oler a alguien empapado en sudor. El sabor de eso era un poco desconocido, el vampiro entrecerró los ojos y frenó sus pasos, con cuidado de abrazar las paredes y preparando una pequeña cantidad de sangre en su mano. Uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Se asomó desde la esquina de la pared más cercana al área del gimnasio, escondido. Sus ojos captaron la vista de un Kendo muy sudoroso, la chica levantando un pesado juego de mancuernas, su parte superior empapada y pegada a su piel. Toga estaba cerca, disfrazada con una peluca negra y lentes de contacto marrones, animando a la artista marcial que claramente estaba en su último ejercicio. Vamos Ken-chan, puedes hacerlo. Himiko vitoreaba desde su asiento en una de las máquinas de pesas, vestida con ropa deportiva, pero ni una gota de sudor brillaba en su piel, su apoyo a Itsuka era solo su presencia. Kendo aspiró aire a través de los dientes apretados, sintiendo el esfuerzo quemarse en sus músculos, pero aún así empujando para completar su serie. Finalmente terminó el ejercicio, colocando las mancuernas en el suelo antes de que ella misma colapsara en el suelo, jadeando cansada. Itsuka le dio una mirada cansada a Toga, el sudor goteaba de su frente y le picaba ligeramente los ojos. Cerró los párpados y se concentró en respirar, trayendo dulce oxígeno dentro de sus cansados pulmones. Demasiado cansada para quejarme, jadeó, apoyándose en una de las máquinas para apoyarse. Tenía bastante confianza en mi régimen de entrenamiento antes de UA, pero de Arms realmente se esfuerza al máximo. Ella comentó. Himiko estaba a punto de comentar algo, pero notó que alguien se acercaba. Giró la cabeza para averiguar quién era, y casi chilló de alegría al ver a su persona favorita. Se tapó la boca con las manos cuando notó la sonrisa traviesa que estaba pintada sobre la boca de Izuku, el vampiro que llevaba consigo una botella de agua fría y una toalla pequeña. Mira-chan, ¿podrías traerme un poco de agua? Itsuka suplicó, con los ojos aún cerrados, su cabeza colgando mientras trataba de arreglar su respiración. Mira sonrió, pero respondió con un zumbido, satisfecha con quedarse en su lugar y simplemente ver el espectáculo que daría el vampiro. Itsuka solo notó una presencia cuando estaba justo frente a ella. Cansadamente, extendió una mano cuando Mira dijo aquí tienes, pero todo lo que agarró fue aire vacío. Ni un momento después de que Kendo gritó, sintiendo el toque frío de la botella de agua en su cuello. Sus ojos se abrieron de golpe y miró al cuidador frente a ella, solo para notar de inmediato que Mira nunca se había movido de su asiento, la persona frente a ella era Izuku. Kendo dijo sorprendida, soltando otro grito cuando la botella de agua fría tocó una vez más su piel caliente. ¡Ya! Detente. Ella robó la bebida fría antes de que el vampiro pudiera presionarla contra ella una vez más, intentando su mejor versión de una mirada alemomante. El adolescente de cabello verde simplemente la saludó con la mano, se puso en cuclillas y le ofreció una toalla al artista marcial. Hola, Kendo-san. Saludó, su sonrisa aún partiendo sus labios con picardía, el vampiro actuando como si no hubiera hecho nada malo. Veo que te estás tomando tu entrenamiento bastante en serio. Supongo que la recomendación funcionó mejor de lo que esperabas. Tomó la toalla ofrecida y se limpió el sudor de la frente, e inmediatamente abrió la botella de agua y bebió casi la mitad del contenido. No puedo holgazanear, ya sabes. El campamento de verano está a la vuelta de la esquina y quiero volar el parque con Kan-sensei. Itsuka explicó, tirando la toalla sobre sus hombros. Monoma ha estado pidiendo una guerra total para mostrar los esfuerzos de nuestra clase, así que es mejor que tengas cuidado. Es molesto, pero puede animar a la gente si hace algo más. Kendo comentó en broma. Izuku dejó que su sonrisa creciera un poco, extendiendo una mano para acariciar el cabello sudoroso de la niña.
Sí, la clase 1B es buena y aterradora también. Kendo trató de esquivar y apartar la mano del vampiro, pero Izuku fue persistente con su burla. Al final la chica se dio por vencida y dejó que el peliverde hiciera lo que quisiera. Ken-chan está en el cielo, ¿eh? Y Miko elogió desde un lado, su voz mostrando un toque de celos. Itsuka se sonrojó, esta vez poniendo más esfuerzo en aplastar la mano del vampiro. Izuku cedió, pero aún así le ofreció una mano a la niña para ayudarla a ponerse de pie. Kendo lo tomó y se levantó del suelo, suspirando por vengarse del vampiro por sus bromas. No había mucho que pudiera hacer y realmente nada se le ocurrió, así que agarró su toalla y se secó más sudor del cuello. No creo que realmente disfrute estar en una habitación con una chica sudorosa. No, créeme, gran pervertido. Fetichista de axilas, amante de los pies, pervertido que huele a chica sudorosa. Toga habló, haciendo que el sonrojo de Kendo aumentara. Dejó que sus ojos vagaran, sin querer dejar que se posaran en el vampiro o en el cuidador, sin saber si debía tomar en serio las acusaciones o no. Ella confiaba en el vampiro, su mente aún se negaba a elaborar algo más complejo que eso, sin embargo, pasaba poco tiempo con él, mientras que Mira era la cuidadora de confianza del gimnasio y parecía conocer bastante al vampiro. Un poco. La chica artista marcial sintió que su conflicto interno aumentaba ya que Izuku no cuestionó las etiquetas que le puso la otra chica. Levantó la cabeza para tratar de calibrar alguna reacción del adolescente de cabello verde, notando que no parecía divertido con la sugerencia del cuidador sobre sus supuestos pasatiempos. Sacudió la cabeza con cansancio, girándola y enfocando sus ojos en su marco, escaneando sus rasgos de arriba a abajo unas cuantas veces, haciendo que la chica se moviera un poco en su lugar. Supongo que hay peores fetiches por ahí, dijo en un tono serio, haciendo que Kendo se quedara boquiabierta. E inmediatamente se dio la vuelta para irse, dirigiéndose hacia el baño femenino a toda prisa, con vapor saliendo de su cabeza. Mira mantuvo sus ojos en Izuku, viéndolo mantener sus orbes enfocados en la espalda de Kendo que se retiraba hasta que ella se perdió de vista. Izuki, chico malo. No deberías jugar así con el corazón de una doncella, ¿sabes? Ella podría enamorarse de ti. Toga habló en su habitual tono acaramelado, con un rubor en sus facciones. Su actual sonrisa sonriente era una cosa de aspecto pervertido, pero el vampiro la ignoró. Siempre y cuando la rubia le obedeciera y no le causara demasiados problemas, podría encargarse de ella. Estaba lejos de traer justicia a las probables víctimas que ella había atacado, pero el vampiro sintió que la chica aún podía ser ayudada. Todavía había algo dentro de ella que era más que una simple sed de sangre llena de lujuria. Lo estaba haciendo con pasos de bebé, ya que él mismo no era exactamente un modelo de justicia. Ese tipo de título y mentalidad podría dejarse en manos de alguien más, ingenuo. Pero, de nuevo, estaba haciendo esto, así que tal vez no. Él puso los ojos en blanco ante sus palabras y la mandó de vuelta a su puesto. Fue a su propia oficina y se quitó la bata de la escuela, la colocó sobre el escritorio y se subió las mangas de la camisa. El vampiro reunió un poco de alcohol de un botiquín y pasó algún tiempo limpiándose las manos y los brazos. Simplemente podía sacar un poco de sangre de los poros de su piel y verterla dentro de algunas de las bolsas de sangre usadas que tenía en su oficina, pero como tenía algo de tiempo libre, lo hizo por el camino largo. No tenía prisa. Y Miko cerraría todo después de que Kendo se fuera y también se dirigiría a la oficina, probablemente consciente de que estaba drenando un poco de sangre por ella. Cada vez que se trataba de su fluido vital, ella se convertía en una especie de tiburón terrestre, dejando caer cualquier cosa que pudiera estar haciendo para observar el proceso y alimentarse tan pronto como pudiera. Izuku entendió muy bien el sentimiento. La forma en que la sed podría ser enloquecedora, susurros de tus deseos más oscuros que piden su alimento. Los bebedores de sangre normalmente no lucharían tanto para adquirir su sustento especialmente necesario, ya que el gobierno brindó alguna ayuda a su causa. El viejo vigilante Black Blood y el supervillano Korne son los principales representantes de los cambios en la forma en que se veía a los bebedores de sangre durante la Old Kirk Wars y durante el comienzo de la Edad de Plata de los héroes.
Sin embargo, casos como el de Izuku fueron aún más limitados y, por lo tanto, mucho más problemáticos. La sangre animal no tenía la misma patada que la sangre humana. Confía en él, cuando era joven intentó seguir una dieta de sangre animal junto con sus comidas, pero no era lo mismo. Todavía había un estigma social sobre los bebedores de sangre, pero, de nuevo, ninguna sociedad era perfecta. Izuku podría intentar influir aún más cuando estuviera fuera de aguas calientes y cuando su palabra tuviera más respaldo. Por ahora, se contentaba con hacer lo que fuera capaz de hacer, que en este momento era esto. Alimentar a Himiko también era una especie de prueba, para ver si su sangre tendría algún tipo de efecto adverso, o cualquier otro efecto, sin su aporte. También tendría que ponerse en contacto con Melissa pronto, para ver si estaba sintiendo algún tipo de efecto secundario inusual. David no había informado nada en sus correos electrónicos, pero, de nuevo, había visto a Izuku hundir sus colmillos en el cuello de su hija, aunque fuera por una buena causa. El vampiro sacudió la cabeza para limpiar su mente de la vorágine de pensamientos y se relajó en su silla, abriendo uno de los cajones para tomar un kit de agujas, jeringas y tubos de plástico desechables, así como bolsas de sangre de plástico nuevas y vacías. Hizo todo el proceso de insertar la aguja en su carne con la facilidad de la práctica, el escozor del metal en su vena apenas se registró cuando tiró ligeramente de su poder y comenzó a expulsar sangre. También sacó su teléfono de su bolsillo y se conectó a sus auriculares, esta vez optando por un poco de jazz. Himiko llegó justo cuando terminaba de llenar la segunda bolsa de sangre, la chica tiró su peluca en la mesa de café cercana y se arrojó sobre el sofá, ocupando perezosamente la totalidad de los muebles como un gato necesitado. Permanecieron en silencio por un tiempo, Izuku contento con escuchar la música en sus auriculares, mientras Toga observaba cómo se llenaban las bolsas de sangre como si un niño estuviera fascinado al ver las máquinas de la fábrica haciendo dulces. Ella pateó sus piernas hacia arriba y hacia abajo, tarareando para sí misma y dejando que una sonrisa de Cheshire partiera sus labios, mostrando sus colmillos. XXX. XXX. La próxima semana también pasó rápido. El único desarrollo que realmente se destacó de lo habitual para el vampiro fue que su casa frente al mar finalmente fue completamente renovada. Es una pena que todavía viviera esencialmente en su aprovisto de alojamiento temporal, pero Izuku pensó que era mejor que fuera paciente con este tipo de cosas. No querría arrojar barro sobre el HPSC y que se muerdan las uñas para bofetearlo con más restricciones y Dios sabe qué más. Había tenido innumerables evaluaciones psicológicas con Hound Dog, todas las visitas supervisadas por Eraserhead y un traje nuevo que el gobierno había enviado para verificar la situación y asegurarse de que no se saltara ninguna formalidad. Su libertad había sido algo restringida. Eso significaba que no había más paseos nocturnos por ahora, ni visitas traviesas de men y prácticas peculiares que no fueran. Aún así, fue un milagro que sus propiedades personales se salvaran de búsquedas invasivas. El vampiro no era tan tonto como para creer que tal cosa fue un descuido del HPSC, y era más probable que Aizawa y el director Nezu hubieran movido algunos hilos y forzado algunos argumentos para mantener su privacidad en privado. Edgesot seguramente también había ayudado, por lo que el vampiro contó en su corazón algunos puntos hacia ellos, prometiendo devolverles su respeto y confianza. Aún así, le dijo a Himiko que tuviera cuidado y no se expusiera innecesariamente. Un cargo de asesinato ya era suficiente problema, no necesitaba que el gobierno se enterara de la tontería del villano convertido en cuidador de mascotas / gimnasio que estaba sucediendo. Las clases de entrenamiento de héroes también se habían relajado un poco, lo que hizo que el vampiro sospechara bastante de lo que fuera que Aizawa estaba planeando. No lo malinterpreten, el adolescente había descubierto un profundo aprecio por su maestro de salón. Al hombre le importaba mucho más de lo que aparentaba bajo la fachada de brusquedad y sarcasmo, pero aún así estaba dispuesto a someterlos a la tortura absoluta si eso significaba que se convertirían en mejores héroes. Por lo tanto, no tenía mucho sentido que su maestro relajara su horario de entrenamiento, a menos que estuviera tramando algo realmente sádico. El vampiro mantuvo sus cavilaciones en su mente por el momento, sin querer estropear el ambiente un tanto festivo de la clase 1A.
Tal vez se estaba volviendo demasiado paranoico con los acontecimientos recientes. La clase había terminado no hacía mucho y el vampiro se apresuró a empacar sus cosas y marcharse. El viernes por la noche había sido el día elegido para la salida con Yaoyorozu y Kyouka, una pequeña cita amistosa para que el grupo se relajara y se divirtiera antes del campamento de verano. Había aclarado con Hiro el malentendido que Momo había causado con su comportamiento. El rockero se rió durante un minuto completo mientras explicaba lo que lo llevó a su línea de pensamiento. Obtendría una pequeña venganza hoy, ya que su propio estado de ánimo no había sido el mejor recientemente. Regresó a su alojamiento temporal y guardó todos sus artículos relacionados con la escuela y se dio una ducha rápida. Su elección de ropa para hoy fue completamente casual. Sus habituales zapatillas rojas, jeans negros con un cinturón simple y una combinación de una camisa de franela roja a cuadros, abierta con una camiseta interior negra con los caracteres kanji blancos para camisa casual escritos en negrita justo en el medio de su pecho. Sí, le gustaban los juegos de palabras, no era pecado disfrutar de la comedia. Agarró su billetera y su teléfono y envió un mensaje de texto a su maestro, además de mantener activada la función de ubicación/seguimiento de su teléfono. Fue otro de los requisitos que se le impusieron, que su ubicación sea conocida en todo momento hasta nuevo aviso. Salió de la escuela y se dirigió a la estación de tren más cercana. El vampiro verificó con la Kyouka la ubicación de su lugar de reunión, recibiendo un mensaje que simplemente decía: Heroine Karaoke Bar, distrito de West Kamurocho. Un vistazo rápido a la ubicación en el mapa provisto y tomó el tren para dirigirse allí. Hiro era consciente de que no era de los que gritaban, a menos que fuera necesario, pero confiaba en ella. Si bien supuso que si bien el nombre era llamativo, debería ser un lugar bastante tranquilo y acogedor. Juicio, Shimpan. Wow, rompiendo el lau. Rompiendo el mundo. Koase. Kirishima cantó en su micrófono con bastante pasión, Denki a su lado luciendo una pandereta y tratando de no tocarla demasiado fuera de ritmo. Izuku observó el canto entusiasta desde el asiento más alejado disponible en la cabina que Yaoyorozu había alquilado para ellos. Negó con la cabeza junto con la canción, ciertamente divirtiéndose. Izuku había llegado al karaoke justo a tiempo para reunirse con las chicas, pero notó que no solo eran ellas, sino un pequeño grupo compuesto por Kaminari, Kirishima, Zero, Asido y Toru se sumaron a su grupo. El vampiro no estaba decepcionado, pero sus interacciones con muchos de ellos habían sido limitadas. Tokoyami también había sido invitado, pero terminó ocupado con otra cosa. Aún así, todos lo recibieron bien. Supuestamente, la salida iba a ser más temprano en el día para permitir que la gente comprara cualquier cosa que necesitaran antes de salir para el campamento de verano, pero el momento no permitió muchas compras. Mina luego vino con la idea de una cita grupal amistosa entre amigos, para permitirle al grupo un pequeño respiro antes de que fueran llevados a Dios sabe dónde. Aizawa Sensei no dijo nada sobre todo el asunto, no estaba dispuesto a dar la más mínima información. Eso dejó amargada a la mariposa social y reina de los chismes, por lo que decidió poner sus esfuerzos en algo más productivo y divertido. Una vez que se acercó a Momo, la heredera terminó revelando que tenía sus propios planes para salir y luego el usuario de Acid, Kirk molestó a la chica más alta hasta que fusionaron sus grupos y así todo eso los llevó a su momento actual. Kirishima terminó su canción con un riff de guitarra de aire, de alguna manera terminó con una corbata roja alrededor de su frente. Una ronda de aplausos resonó en su habitación privada, el pelirrojo colocó su micrófono en la máquina de discos y regresó a su asiento bajo la ovación de sus compañeros, agarrando una lata de refresco para saciar su sed y su espíritu viril. Hubo un poco de fanfarria entre el grupo para ver de quién sería el turno, y Izuku contento con dejar que se desarrollara. No era un gran cantante, por lo que disfrutaría del espectáculo y evitaría cualquier vergüenza. O ese era su plan, pero podía ver a Kyouka mirando en su dirección con una sonrisa descarada y ojos malintencionados. La vio levantarse de su asiento al lado de Momo y dirigirse a la máquina de discos, seguramente con la intención de elegir algo extremadamente difícil para cantar.
Eso, o simplemente podría estar de humor para cantar un poco, pero él la conocía bastante bien para saber que no era de las que estaban bajo los reflectores si no la necesitaban. Decidiendo no apostar por las probabilidades futuras y la buena voluntad del rockero, el vampiro se levantó de su asiento y también se acercó a la máquina de discos, con la intención de elegir la canción de anime más popular en ese momento. Tal vez debería optar por el género Mahou Shoujo. Su vena sádica imaginaba algo extremadamente femenino y lindo, solo para ver a Kyoka retorcerse mientras cantaba eso. Hizo un poco de trampa, usando Blink para aparecer justo frente a la chica y sujetar su muñeca antes de que pudiera tocar la pantalla de la máquina de discos y decidir su destino. Kyoka agarró el micrófono y trató de poner su elección actual, pero el vampiro estaba adelantado en su juego y también agarró la otra muñeca. El dúo permaneció en un bloqueo de fuerza durante unos minutos, cada uno tratando de presionar una canción de su elección para ver al otro retorcerse un poco. No se dieron cuenta de que sus travesuras llamaron la atención del grupo restante. Los compañeros de clase observaron que el vampiro y el rockero miden la fuerza y la voluntad de avergonzar al otro. Oh, a Mina le gusta. La chica de piel rosada bromeó por su parte, con una sonrisa de suficiencia pintada en sus labios. La chica ni siquiera se molestó en ocultarlo. Ustedes dos se ven tan lindos. Ella bromeó, logrando que los dos se detuvieran en su lucha. Izuku soltó lentamente las muñecas de Hirou, la mecedora gruñó y bajó la cabeza. ¿Tregua?, preguntó, mirando a un lado, un poco avergonzado. Kyoka asintió. Tregua. Y luego, la mano de Izuku se cernió sobre la pantalla del dispositivo musical, eligiendo una canción. Discoteca, Nana Mizuki, Rosario más Vampire Kapuo 2. La mirada atónita de Kyoka fue luego captada por todos sus compañeros de clase. Mina, siendo la más astuta, inmediatamente tomó una foto en su teléfono. Oh, pequeña mierda. Izuku se encogió de hombros, señalando la mecedora. Tienes el micrófono, la música está encendida. Tienes que cantar ahora. Dijo mientras regresaba a su asiento, no sin antes volverse hacia la mecedora una vez más. Disco Lady. Dijo en inglés, la sonrisa burlona, petulante y come mierda que lucía hizo que el rockero jurara 1000 años de venganza contra el vampiro. Si se estaba sonrojando, era mentira y el aire acondicionado de la habitación no funcionaba correctamente. XXX. XXX. El día siguiente fue bastante tranquilo para la clase 1A. Llegaron a la escuela con sus maletas empacadas, guardaron los artículos dentro de su autobús y se fueron del campus, siendo Aizawa el único maestro con ellos. Izuku estaba seguro de que se suponía que su clase hermana estaría con ellos, por lo que su ausencia despertó algunas alarmas en su cabeza. Le había preguntado a Kendo durante una de sus pausas para el almuerzo acerca de cómo fue su primer día, y no hace falta decir que estaba muy lejos de los métodos espartanos y limítrofes que había empleado el Erasureero. El viaje en el autobús tomó un tiempo, el vampiro perdió la noción de los límites de la ciudad a los 45 minutos de su viaje. Los estudiantes habían llegado temprano al campus, la pantalla de su teléfono ahora acusaba las 9:27 de la mañana, el cielo azul una agradable visión para acompañarlo. El autobús tardó unos 20 minutos más en detenerse en lo alto de un acantilado, lo que les dio a los estudiantes la vista de una gran área forestal. Todos abandonaron el vehículo y tomaron un cheque de lluvia para abrir las piernas y respirar un poco de aire, preguntándose por qué la parada repentina. Esto se siente extraño. El mentor cansado no se detendría por nada. Cuidado maestro, esto es sospechoso. El vampiro estuvo de acuerdo con el zumbido en su mente, escaneando su entorno para ver si esto era algún tipo de prueba para el grupo. Momo, siempre educada, levantó una mano antes de hacer su pregunta. Aizawa-sensei, ¿por qué nos detuvimos aquí? ¿Dónde está nuestro alojamiento y el lugar de entrenamiento? Todas las preguntas válidas que uno podría, y honestamente debería, hacer a su maestro de aula designado. Aizawa no se había alejado mucho del autobús, con las manos metidas en los bolsillos y luciendo la habitual mirada inexpresiva que uno esperaría de él. Parecía que no podía molestarse en pensar en una razón para su parada, por lo que finalmente el maestro simplemente se encogió de hombros. Eso sería por nuestra culpa.
Una alegre voz femenina resonó en la cabeza de Izuku, el vampiro redoblando sus esfuerzos en la búsqueda de presencias cercanas. Finalmente, algo entró en su rango de detección, la cabeza del vampiro saltó hacia la parte superior del autobús de la clase. Encima del autobús, 2 personas estaban de pie, la luz del sol brillaba en el ángulo correcto que hacía que las 2 personas permanecieran como siluetas sombrías mientras posaban. Ellos posaron. Izuku entrecerró los ojos por un momento, pero pronto reconoció a las damas encima del autobús. Bueno, no haría falta ser un nerd errore para reconocer los trajes con volantes, con temas de gatos que pertenecían a 2 miembros de los 4 miembros del conocido Escuadrón de Rescate en Terrenos Difíciles, también conocido como los Wild Pussycats. Si no se equivocaba, la voz que resonaba en su cabeza pertenecía al reconocido líder del grupo, Mandalay de Mindful Neko Ero. Lo que significaba que junto a ella, con el traje de volantes de color azul claro, estaba el héroe del joven Neko, Pixiebot. Mira esto, la camada de Aizawa está llena de gatitos brillantes. La heroína rubia, con temática de gato, exclamó, posando sus manos de forma similar a los movimientos de un gato, los guantes de gato gigantes también ayudaron en el esfuerzo. La profesora podría prescindir de la charla centrada en el gato o de las implicaciones ocultas que Ryuko disfrutaba rociar en sus conversaciones. No obstante, después de contener un gemido de dolor, el hombre habló. Ahora presten atención. Este campamento de verano tiene el objetivo no solo de prepararlos a todos para manejar las situaciones intensas y los desafíos que se les presenten, sino que también es una preparación para ayudarlos en sus esfuerzos para obtener licencias de héroe provisionales temprano. Durante sus prácticas, el uso de peculiaridades solo se permitía cuando estaba cerca o cuando su héroe mentor lo permitía explícitamente. Las licencias provisionales le permitirán eludir esa restricción, dentro de lo razonable, por supuesto, y le permitirán experimentar la verdadera rutina del héroe sin ningún problema con la ley. Aizawa habló con un tono firme, sus palabras resonaron con sus estudiantes y con un bebedor de sangre en particular. Que el héroe clandestino pareciera enfocar su mirada en el vampiro lo hizo respetar aún más al profesional. ¿Había presionado a Aizawa para que esto ayudara al vampiro o era una consecuencia de sus tiempos actuales? Cualquiera que sea el caso, el vampiro fortaleció su determinación, prometiéndose a sí mismo dominar este entrenamiento y obtener su licencia provisional. Tu entrenamiento será ayudado por Wild Pussycats. Se han ofrecido como voluntarios para ayudarte, llegando incluso a ofrecer su tierra personal para ayudarte en tus esfuerzos de entrenamiento. El héroe hizo una pausa, dejando que la noticia se hundiera y dando la oportunidad de dejar que los niños agradecieran al grupo. De todos modos, su gratitud no duraría mucho, así que era mejor que lo hicieran ahora, mientras sus corazones todavía estaban llenos de bondad. Habiendo dicho eso, dejaré que se encarguen de aquí. Terminó su pieza, dándoles la espalda a los estudiantes y caminando lentamente hacia el autobús. Aizawa-sensei. Ida fue quien preguntó, levantando rígidamente la mano para su pregunta. Eraserhead simplemente giró la cabeza, solo dándole al adolescente una mirada de soslayo. Izuku no estaba seguro de por qué, pero la bestia interior estaba enviando advertencia tras advertencia en su cabeza, aunque el vampiro estaba seguro de que el área estaba libre de amenazas vivas. Estoy seguro de que todos nosotros estamos muy agradecidos por las acciones dignas de elogio de Wild Pussycats, señor. Tenji habló, colocándose las gafas en su sitio y apuntando robóticamente hacia el autobús. Pero todavía no ha respondido a nuestra pregunta, señor. Aizawa suspiró con frustración. O eso parecía ser, pero cuando se dio la vuelta por completo para mirar a su clase, el hombre lucía una sonrisa. Esa misma sonrisa espeluznante que usó durante su primera prueba. Dije campamento de verano. Quise decir, sus palabras sorprendieron a los estudiantes. Campamento de entrenamiento. Y el campo de entrenamiento comienza ahora. Gritó Pixiebot, saltando desde su posición en lo alto del autobús y golpeando sus guantes de gato en el suelo, la tierra debajo de ella moviéndose increíblemente fluida. La tierra se movió como el agua, las olas venían hacia los estudiantes como un tsunami con la intención de arrastrarlos por el acantilado.
Izuku saltó sobre la ola entrante, listo para parpadear hacia la seguridad de nosotros. La materia de las sombras también comenzó a brotar de su espalda como colas, los zarcillos oscuros apuntaban a agarrar a quien estuviera más cerca de él. ¡Cuidado! La advertencia llegó en el momento justo para el adolescente, lo que le permitió cruzar los brazos y montar una defensa contra el guante de gato entrante de Mandalay, su sonrisa algo renovada. Izuku siseó, el golpe de la mujer más pesado de lo que esperaba, pero aún manejable. Estaba a punto de contraatacar con una patada azotadora y un tentáculo de sangre, pero los rugidos de advertencia volvieron a resonar en su mente. Entrante. Pixie Bob acudió en ayuda de su compañero gato héroe, golpeando su torso con un guante y haciendo que el vampiro soltara un gruñido. Todavía aguantó, el trío ahora cayendo bajo los efectos de la gravedad sobre el suelo. Todo eso sucedía, pero había un dicho que decía así: la tercera es la vencida. Lanzamiento de gato. Una voz masculina de tono profundo resonó entre los árboles en el acantilado detrás del autobús. Eso estaba bien, pero la enorme mano enguantada que sujetaba su rostro no lo estaba. Izuku podría aumentar muchas veces el poder de procesamiento de su cerebro y esencialmente ingresar a un mundo en cámara lenta capaz de permitirle al menos predecir la trayectoria de una bala. Lo que ahora parecía no significar nada, cuando sintió que unos dedos poderosos se apretaban alrededor de su rostro y una tercera palma golpeaba contra la defensa, atravesándola. Entonces, entendió por qué este movimiento se llamaba Katos. Fue arrojado por el acantilado, sin duda sus compañeros de clase lo esperaban en el fondo. «Wow, ese gatito sí que está ansioso», exclamó la heroína rubia, con una sonrisa en los labios. Aizawa asintió, regresando al autobús. «Eso es él». ¿Crees que podría?» Antes de que Ryuko pudiera completar su frase, Mandalay palmeó la cara y suspiró. «No, Ryuko, por favor. El niño es menor de edad. Soy eternamente joven, Mandy-chan. No me siento mayor de 18 años. Dijo la rubia en un tono alegre, pero los héroes más atentos sí notaron un aura oscura emergiendo de la heroína. Por siempre joven. No envejecí ni un día. La heroína habló en voz alta, tratando de convencerse a sí misma más que a sus compañeros héroes. Mandalay ignoró a la rubia que se agachaba y dibujaba círculos en la tierra. Se volvió hacia su compañero de grupo, un hombre bronceado, enorme y musculoso, que también vestía el disfraz de gato del grupo, completo con orejas de gato y falda con volantes. Entonces, Tigre, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en llegar al campamento? El hombre cruzó los brazos en una pose pensativa. Un poco difícil de decir. Eraserhead dijo que aumentara el desafío, así que si tienen mucha suerte o son muy habilidosos, podrían llegar al albergue en Tiger se tomó unos momentos más para reflexionar. Teniendo en cuenta que ni siquiera les habían dicho a los niños dónde estaba el albergue y simplemente los arrojaron por el acantilado sin muchas explicaciones, entonces. Alrededor de las 8 de la noche. Mandalay asintió con la cabeza. «Oí, Ryuko, anímate. Tienes la oportunidad de cocinar para los niños. Tal vez el vampiro Kun pueda notarte». Sosaki Shino, es decir, Mandalay, bromeó. Ryuko se animó de su estado de ánimo depresivo autoimpuesto. Solo para volver a caer en él cuando notó que era una broma. Pero, de nuevo, ella podría. Mientras Pixie Bob estaba con la cabeza en las nubes, Mandalay se acercó al acantilado y se concentró, tirando de su telepatía. Decidió tirarles un hueso a los niños, de lo contrario estaba segura de que estarían demasiado desmoralizados por su situación. Atraviesen el bosque, queridos gatitos, y tal vez lleguen a tiempo para el almuerzo. Y ten cuidado. Nuestras tierras son famosas por sus criaturas místicas. Algunos dicen que son una atracción terrenal. Ella transmitió el mensaje en un área amplia, segura de mostrar sus sentimientos esperando su éxito. A ella también le gustaba ser amable, ¿sabes? XXX. Continuará.